Hola muchachos, les habla Cristian. Hoy día les voy a pasar un pequeño video de cómo pueden configurar Linux Mint para que funcione tanto Symfony como Postgres y podamos proceder a hacer pruebas de desarrollo con estas tecnologías. Para ello lo primero es que tenemos que tener Linux Mint. Yo actualmente estoy con la versión 19.3 de 64 bits. El procedimiento es bastante similar en 32 o 64 bits. Algunas librerías pueden que varíen. Entonces, procedamos. Para la instalación de componente Symfony necesitamos en primera instancia instalar PHP y un servidor de PHP. Entonces normalmente en Linux lo que vamos a utilizar nosotros es Apache. Entonces yo voy a buscar cómo instalar Apache en Linux Mint. Normalmente busco en buscadores las instrucciones, ya que algunas librerías varían y a veces hay que habilitar algunos repositorios. Entonces lo más sencillo y lo único que tenemos que hacer es abrir una consola. Yo para eso puedo apretar Control Alt T y me abre la consola. Yo tengo que tener permisos de administrador. Yo como usuario normal ahora estoy como el usuario Cristian, pero para conseguir permisos de superadministrador y ejecutar la consola de superadministrador puedo ejecutar sudo su y con ello ingreso la contraseña de mi usuario. Y una vez que ingresa la contraseña del usuario correctamente, yo cambio de ser el usuario root. Entonces yo ya tengo permisos para poder realizar la instalación. Esta es una forma. Otra forma es que antecedan cada uno de sus comandos. Yo puedo salir de la línea de comandos y antecedan con el comando sudo. Sudo es para ejecutar como superusuario. Entonces yo voy a ejecutar desde mi usuario sudo apt-get install Apache 2. Apache es el servicio que nos va a permitir tener un servidor web, no solamente para código PHP, sino que también funciona para albergar servicios de HTML. Nos va a permitir crear virtual hosts, que son máquinas virtuales que podemos albergar en la misma máquina. Pero una vez que está instalado el servicio, tenemos que verificar si está funcionando con system control status Apache 2. Podemos ver que el servicio sí está funcionando correctamente, que está activo y está corriendo en este momento. Lo que tenemos que hacer después es ejecutar el comando enable. ¿Para qué? Enable lo que va a hacer es que cuando se encienda la máquina automáticamente se levante el servicio, porque en este momento el servicio está corriendo mientras yo tenga encendido el equipo. Una vez que lo apague se va a cortar el servicio, por eso yo tengo que habilitar el servicio. Ya está habilitado, entonces se ha creado un enlace, ya está sincronizado y ahora cada vez que yo encienda la máquina automáticamente mi servidor de Apache 2 va a comenzar a funcionar. Si yo quiero deshabilitar eso y manualmente habilitar, tengo que poner disable y ya no va a levantarse. Entonces puedo detener mi servicio con el comando system control stop y con el comando system control status puedo verificar que ya no está funcionando. Entonces aquí ya no está cargado pero no está funcionando. Entonces para activar mi servicio siempre lo activo con start. Voy a verificar el estado de vuelta y ya está funcionando. Ya tengo instalado Apache. Apache es mi servidor. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer. Con eso ya puedo verificar cómo está funcionando y no tendría que hacer más problemas que entrar a mi dirección IP localhost y ya tengo mi servidor Apache. Está corriendo actualmente en mi computadora. Entonces yo puedo entrar a la ruta 127.0.0.1, lo mismo, y ya va a estar funcionando. ¿Dónde se almacenan los archivos de nuestro servidor web por defecto? Yo tengo que irme a la carpeta var bbb html. Entonces en esta carpeta es la carpeta que está pública. Yo me voy a index.html y aquí voy a ver que está Apache Ubuntu 2 default page it works
Podemos ver aquí el título. Yo le voy a cambiar el título solamente para que vean que este es el archivo que estamos trabajando 2, y le voy a poner hola mundo. Hola mundo. Listo. Verificamos y aquí está. Como ven, ya tenemos nuestro servidor. Si yo por un motivo muevo, ya estoy funcionando. Este es mi directorio raíz en el equipo actual. Como les decía, nuestra carpeta raíz es var bbb html porque ya tenemos nuestro servidor web. Apache 2 es un servidor web, significando esto que puede servir diferentes tipos de lenguaje. Por defecto está configurado para servir archivos HTML y archivos CSS, así como JavaScript. Entonces, si yo publico un archivo en HTML, CSS o JavaScript, voy a poder acceder a él desde mi servidor web en este momento. Sin embargo, nosotros vamos a desarrollar en PHP. Eso significa que tenemos que instalar nosotros PHP en nuestra máquina, porque actualmente no tenemos instalado PHP. Podemos verificar esto con el comando php-b, que nos dice que no existe este directorio de archivo. Entonces yo tengo que instalar un interpretador del lenguaje de scripting PHP en mi máquina y instalar un módulo para que mi servidor web Apache 2 reconozca los archivos PHP. En este momento mi servidor solamente reconoce archivos HTML. Entonces yo he creado un pequeño archivo en mi carpeta que se llama index.php. Vamos a entrar con el editor Nano. Nano es un editor de texto de consola. Entonces, para entrar a editar un archivo basta con que yo escriba Nano y el nombre del archivo. Si el archivo que yo estoy buscando no existe, Nano crea ese archivo al momento de guardado. Entonces presiono Nano index.php, voy a acceder a mi archivo. Lo primero que tengo son las etiquetas de apertura y cierre de PHP y adentro el código, que es un simple eco que nos muestra hola mundo. Este archivo lo que debería hacer es, cuando yo lo ejecute, debería poder ver las palabras hola mundo en mi navegador web. Para eso, ¿cómo vamos a ejecutar el archivo? Nosotros dijimos que la raíz es var bbb html, entonces todas mis solicitudes siempre van a esta carpeta. Cuando yo apunto mi servidor a mi dirección loopback 127.0.0.1 o a localhost, lo que hace mi servidor es ir a la carpeta, buscar en la carpeta y buscar el archivo index.html que exista acá. Por defecto el index.html, como vimos, ya lo hemos cambiado y es el que estamos teniendo acá. Pero ¿cómo puedo acceder a otro archivo index.php, por ejemplo? Entonces yo lo único que tengo que hacer es poner un slash indicando que está dentro y que esto es una carpeta y que me busque el archivo index.php. Cuando yo ejecuto o entro al archivo, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque mi servidor no está en condiciones de interpretar mi código PHP. Yo tengo que instalar PHP. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo mismo. Install PHP 7, porque vamos a utilizar 7 en Apache 2 Linux Mint. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo lo único que hago es instalar el PHP mediante una lista de comandos bien sencillos. ¿Cuáles son? Primero, hago el update, que ya lo tenemos, y sudo para ser administrador, apt, que es aptitud, el manejador de paquetes, y lo primero que voy a hacer yo es verificar si tengo disponible en mi listado actual de paquetes PHP. Entonces pongo search PHP 7 asterisco y va a buscar todos los paquetes de PHP 7 que yo tenga en mi listado de archivos para descargar, el que actualizamos con el comando sudo apt update. Entonces podemos ver que yo tengo un conjunto bastante grande de archivos. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es instalar PHP 7.2. PHP 7.2 es la librería que nos va a permitir interpretar todos los paquetes, pero no solo tengo que instalar PHP 7.2, hay algunos más que me sirven, por ejemplo la línea de comando, la CLI, PHP 7.2 Common. Entonces esos son algunas de las librerías que nosotros vamos a ir instalando para que funcione sin problemas. Luego tenemos que buscar una que es Encrypt. Creo que no está acá, ya debe venir por defecto. Y algo bien importante, PHP por defecto nos permite ejecutar los archivos y modificar archivos, pero
necesitamos instalar la librería que nos permita conectar con las bases de datos en Postgres. Entonces para eso vamos a instalar dos librerías. PGSQL es una librería del módulo de Postgres que me permite una conexión al motor de base de datos Postgres, y además yo tengo que instalar PDO-PGSQL. PDO-PGSQL es PHP Data Objects, un tipo de librería de PHP que se conecta a base de datos específica para Postgres. Si yo no instalo PDO-PGSQL, entonces Symfony no va a poder conectarse a base de datos. Por eso instalo la librería clásica si quiero hacer un tipo de conexión estándar, y PDO-PGSQL si quiero hacer una conexión a través de la librería PHP Data Objects, que es PDO. Bueno, procedamos a instalar. La instalación de estas librerías nos sirve igual a instalar PHP XML. Entonces vamos a proceder a instalar. Sudo para hacer como administrador, aptitude, apt-get es aptitude-get, obtiene los archivos sin preguntar, install, y vamos a poner en orden PHP 7, PHP 7.2, common, PHP 7.2, CLI, PHP 7.2, PGSQL, PHP 7.2, PGSQL, no, perdón, PDO PGSQL, PDO PGSQL, y podemos instalar PHP 7.2 XML. Una vez que ponemos todos esos, busca en el listado, me dice cuánto debo descargar. Yo lo único que hago es decirle sí, que descargue y que proceda a instalar. Entonces comienza a descargar los paquetes, los descarga, los configura, los instala y me habilita el acceso a PHP. Yo ejecuto php-b para verificar si tengo PHP, y efectivamente yo ya tengo instalado PHP en su versión 7.2.24. Hay versiones más recientes, tienen formas de instalar igual diferentes. Vamos a hacer la prueba primero con 7.2. Muy bien, ya tengo instalado PHP. Ahora lo que me falta hacer es habilitar mi servidor de Apache para que pueda utilizar PHP. No solo hay el servidor Apache, sino hay el servidor Nginx, que también es otro servidor muy utilizado. Yo normalmente manejo Apache, por eso he hecho el tutorial con Apache. ¿Qué es lo que tenemos que instalar? Tenemos que instalar libapache 2 mod PHP. Entonces para eso otra vez sudo aptitude-get install libapache 2 mod PHP. Es un módulo de Apache 2 que permite que interprete el lenguaje PHP. Y una vez que yo instalo esto, yo les recomendaría reiniciar su servicio Apache. System control restart Apache 2 para garantizar que funcione bien el servicio. No van a ejecutar desde su usuario normal, les va a pedir esto, pero como no tienen privilegios no lo van a poder hacer, sino que van a ejecutar con sudo para que ejecute como administrador. Reiniciado el servicio, procedemos a hacer la prueba. Ahora, ¿qué pasa con mi archivo index.php? Voilà, ya está cargado, ya podemos utilizar PHP desde este momento, ya podemos comenzar a escribir nuestros archivos de código en PHP, ya que nuestro servidor Apache los va a reconocer y va a permitir su ejecución. Eso es sumamente importante para nosotros. Entonces hemos logrado hacer funcionar los archivos de PHP. Una cosa más que es bien importante: nosotros estamos en el directorio var bbb.html. Dentro de ese directorio tenemos dos archivos, index.html e index.php. Entonces, si yo voy al inicio, voy a ver que por defecto mi servidor web está priorizando el archivo HTML por encima del PHP. Es una configuración por defecto en el servidor Apache. Entonces, si veo un archivo index.html y un index de cualquier otra clase, prioriza el HTML por encima del PHP. Muy bien, ya hemos logrado hacer funcionar nuestro lenguaje PHP. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar Symfony. Symfony es nuestro framework que vamos a utilizar, que es un framework específicamente utilizado para PHP. Me voy a Installing and Setting Up Symfony. Nosotros vamos a trabajar con la versión 4.4, que es la versión actualmente de LTS, que es Long Term Support. Significa que tiene
bastantes años de soporte técnico, tiene 3 años de soporte, por eso es que estamos utilizando esta. Es una versión estable con bastante tiempo de soporte. ¿Qué necesitamos? Hay que tener previamente instalado PHP 7.1, como se indica acá, o superior. Nosotros tenemos 7.2. Hay que habilitar varias librerías que después vamos a verificar nosotros, y hay que instalar Composer. Composer es un gestor de paquetes de PHP. Lo que hace es permite descargar dependencias y archivos desde internet de manera automatizada utilizando archivos de configuración. Entonces lo que vamos a hacer es sudo apt-get install Composer. ¿Está seguro que quiere instalar Composer? Yo le digo sí. Procede a descargar, a configurar, a hacer todo lo que necesita, y con eso yo puedo verificar Composer. Escriben Composer y les van a aparecer todos los comandos. Tengo la versión 1.6.3. Listo, con Composer instalado, nosotros podemos proceder a instalar Symfony. Entonces, para instalar Symfony CLI, podemos instalar Symfony a través de una Client Interface, que es básicamente una interfaz de usuario, y lo que va a hacer es generarnos un enlace para poder ejecutar Symfony como tal. Yo lo único que hago es acceder, copio el enlace, lo que va a hacer es descargar el archivo y va a ejecutarlo. Entonces tengo que esperar unos minutitos mientras termine de instalar Symfony, y lo que acaba de hacer es crear el enlace a Symfony. Lo que ha creado ahora, ha creado este archivo home localmente. Para yo instalarlo globalmente, lo que tengo que hacer es copiar mi archivo con permisos de administrador con esta última línea de comandos, de tal forma que yo pueda usar Symfony desde cualquier parte del sistema operativo. Entonces ejecuto el comando, me pide mi contraseña para acceder como superadministrador, y ya lo tengo. Una vez que tengo instalado Symfony, cuando yo ejecute Symfony, me va a aparecer la ayuda de Symfony. Tengo la versión de Client Interface 4.14 de Symfony que ya está instalada, ejecutada y en funcionamiento. Entonces ya tengo instalado PHP, tengo instalado Apache, un servidor web, tengo instalado Symfony, tengo instaladas las librerías para conectarme a Postgres, y vamos a verificar si nos faltan algunos requerimientos más. Es lo último para verificar que Symfony funciona. Symfony utiliza varias librerías, entonces tiene un comando que se llama Symfony Check Requirements, que lo que hace es verificar que el equipo está en condiciones adecuadas para funcionar. Nos dice unas recomendaciones adicionales: instalar y habilitar la extensión de mbstring, instalar y habilitar la extensión intl para validadores, por ejemplo. Entonces ya dependiendo si lo vamos a usar o no, podemos hacer estas instalaciones. Vamos a hacer la prueba de instalar mbstring. Sudo apt-get install PHP 7.2 mbstring. Verificamos, me dice que hay mbstring y va a proceder a descargar e instalarlo. Y vamos a hacer la prueba con Intel, pero vemos que Intel también está, y ya hemos descargado las dos librerías que hacen falta. Son extensiones de PHP. Entonces volvemos a verificar los requerimientos y nos dice que nuestro sistema está ok y listo para funcionar. Ha detectado que nuestra versión está en nuestro archivo de configuración de PHP, está en PHP etc PHP 7.2 CLI PHP ini. Entonces ya tenemos todo listo y configurado para poder ejecutar Symfony. El último paso es la instalación de nuestro motor de base de datos Postgres para que podamos comenzar a utilizar nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer lo mismo: install Postgres on Linux Mint. Yo prefiero utilizar las instrucciones que están en inglés porque normalmente hay más material disponible. Lo mismo van a encontrar con español.
Entonces Postgres es lo mismo. Postgres tiene diferentes versiones. Nosotros normalmente estamos utilizando la versión 9.6 o superior. Entonces vamos a ver con sudo aptitude search. Vamos a buscar PostgreSQL. ¿Qué tenemos de Postgres? Y podemos ver que está disponible Postgres 10. Postgres 10. Perfecto, nosotros podemos instalar Postgres. Entonces vamos a hacer la prueba de instalar Postgres normal. Sudo system control sudo apt-get, perdón, apt-get install PostgreSQL. Me dice que no solamente tiene que instalar Postgres, sino que va a instalar Postgres 10, Postgres Client, que es importante. El Postgres 10 es el servidor y el Postgres Client es el cliente que permite acceder al servidor. Siempre es importante instalar estos dos. Postgres Client Common son un conjunto de librerías que están disponibles para Postgres. Es muy importante que instalen estas librerías también, porque algunas funciones de Postgres solo están disponibles a través de librerías específicas. Entonces siempre instalen Postgres Common. Si quieren por algún motivo ustedes manejar información georreferencial, por ejemplo coordenadas, y poder hacer análisis o cruces, pueden instalarse PostGIS. PostGIS es un complemento de Postgres que maneja la información georreferencial. Entonces yo voy a proceder a continuar y vamos a hacer la instalación de Postgres, lo que me va a dar acceso a mi servidor. Aquí nos dice lo mismo. Postgres Contrib es también un conjunto de librerías de contribución que tiene más herramientas. Entonces vamos a proceder a instalar esa librería más cuando termine de descargar e instalar todo lo que es Postgres. Vamos a verificar si está disponible. Ya. Sudo apt search PostgreSQL, PostgreSQL 10. A ver, verificaremos acá. Me dice que ya. Postgres 10 es con barra baja, un medio. Postgres 10 contrib. Ya, bueno, está bien. Con lo que tenemos ya vamos a poder funcionar. Vamos a, por si acaso, buscar una vez más todo lo que es de Postgres. Vamos a ver si tiene Postgres SQL contrib. Postgres 10 igual tiene. No tiene contrib, entonces Postgres SQL contrib. Y procedemos a instalar. Listo, instalamos contrib más y con eso ya tenemos todo. Postgres ya está funcionando en nuestro sistema. Para ver la versión podemos ejecutar sudo -u significa que estoy ejecutando como el usuario Postgres. Sudo es para acceder a otro usuario, sudo su es para administrar el superadministrador, y sudo -u es para impersonar a un usuario. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ejecutar todo lo que viene después de esta primera parte como el usuario que me dice acá. Entonces PSQL es la línea de comando de Postgres. Entonces yo voy a ejecutar un comando para obtener la versión actual de Postgres. PostgreSQL, me olvidé la segunda comilla, y me dice que la versión de Postgres es 10.12. Excelente, entonces ya tengo esa información. Una vez que tenemos instalado Postgres, nosotros podemos ingresar a la línea de comandos de SQL de Postgres. En primera instancia, el acceso, bueno, por un lado no tenemos ninguna contraseña del usuario Postgres, no sabemos cuál es la contraseña, cómo podemos entrar. Entonces, por eso es que se tiene que acceder al usuario Postgres de su sistema operativo.
Para ello podemos subir nuestros privilegios al usuario root con sudo su, y con el usuario root podemos impersonar al usuario Postgres. El comando su me permite cambiar de usuario. Entonces cuando yo aprieto su, me estoy cambiando al usuario Postgres. Como pueden ver, primero era Cristian, luego root, ahora Postgres. Entonces, dentro del usuario Postgres yo puedo acceder a la consola de Postgres mediante el comando psql. Dentro de psql yo ya estoy dentro de Postgres y puedo comenzar a ejecutar comandos en SQL. Y el primer comando que tenemos que hacer es cambiar nuestro usuario Postgres y le voy a dar una contraseña encriptada with encrypted password y le ponemos la contraseña que vamos a usar de aquí en adelante para el usuario. Yo lo único que estoy haciendo es darle una contraseña al usuario Postgres, porque no tenía anteriormente en ningún momento desde que hemos instalado el servicio Postgres hemos configurado su contraseña. Entonces yo le configuro la contraseña que quiera, siempre entre comillas simples, y le pongo encrypted password para que la contraseña no se almacene en texto plano, sino que sea encriptada y no pueda ser obtenida de manera sencilla. Ejecuto el comando, me dice alter role y ya ha tomado efecto esta conexión. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer son unas configuraciones de seguridad. Para ello voy a salir de mi usuario Postgres con el comando exit y me voy a quedar en mi usuario root administrador. Me voy a la carpeta de administración del servicio Postgres que está en etc PostgreSQL. Como hemos instalado la versión 10, dentro de esa una carpeta main. Una vez que estamos en esta carpeta podemos ver algunos archivos importantes. Los archivos más importantes para nosotros son el archivo PostgreSQLconf, donde yo gestiono varias configuraciones de Postgres, por ejemplo, en qué puerto está configurado, quiénes se pueden conectar, desde dónde va a aceptar conexiones, y pghba.conf, que es el archivo que nos define qué usuarios tienen acceso a qué bases de datos. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el archivo pghba.conf y nos vamos de la siguiente manera. La primera línea de todos los usuarios establece que el usuario Postgres puede entrar. Cuando yo entro con el usuario Postgres va a entrar localmente, entonces va a autenticar el usuario y va a entrar directo a la base de datos siempre y cuando el usuario Postgres, yo esté en el usuario Postgres en mi línea de comandos. Esta línea la vamos a comentar porque es muy peligrosa. Entonces lo único que hago es mi teclado, en este momento no me acuerdo dónde está el numeral porque está en diferente idioma. Voy a pegar el numeral para comentar esta línea, y esta línea también es importante. Esta línea me dice que localmente, cuando yo estoy en la línea consola, ¿cómo me voy a autenticar? Me dice el origen, a qué base de datos, qué usuario y desde qué IP. Peer significa que la conexión va a ser una conexión local. Entonces esto también lo voy a comentar. No necesito tener ninguna conexión peer habilitada en este momento, ni necesito obtener conexiones peer para Socket Unix, ni para el usuario Postgres, ni para otros usuarios. Yo quiero que todo sea mediante MD5. MD5 es mediante el uso de contraseñas. Entonces yo desde cualquier host, desde cualquier equipo me voy a conectar a cualquier base de datos, a cualquier usuario, siempre y cuando esté utilizando la dirección IP 127.0.0.1. Aquí es cuando yo comienzo a configurar desde qué direcciones puedo tener acceso. Yo aquí estoy configurando que solamente desde mi equipo local me pueda conectar. Si por el contrario ustedes quieren conectarse desde otra máquina, pueden aumentar una línea para que, por ejemplo, la IP 192.168.1.206.32 se pueda conectar. Entonces, si yo aumento esta línea, significa que cuando un equipo con esta IP se intente conectar a Postgres, va a poder conectarse. Entonces, es importante conocer este archivo, porque yo desde aquí adentro defino desde dónde me puedo conectar y de qué forma me puedo conectar. Yo procedo a guardar los cambios que hice, y una vez que se cambia cualquiera de estos archivos de Postgres, tengo que reiniciar el servicio. System control restart PostgreSQL. Entonces con eso yo ya tengo mi servicio configurado. Me salgo del usuario root y ahora voy a comenzar a hacer conexiones. PSQL es el comando para poder
conectarse a la base de datos, pero yo necesito establecer, ya no me permite una conexión a local directa. Yo voy a entrar a PSQL con el usuario Postgres y voy a indicarle que me pida la contraseña. Me dice que no hay una conexión para conexión local del usuario Postgres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 127.0.0.1. Me pide la clave y me conecto. Lo único que hago es darle un host, que es una dirección IP, y me conecto a la dirección IP 127.0.0.1, que es la dirección que está habilitada. Bueno, ya tenemos instalado Postgres, entonces vamos a proceder a recordar cómo conectarnos si necesitamos ejecutar alguna sentencia de definición o de manipulación de SQL, válgase decir, crear una tabla, insertar datos. Esto es para hacerlo directamente desde nuestro servidor en modo consola. Tengo que ejecutar PSQL, que es Postgres SQL, -u para el usuario, que en este caso es Postgres, que es lo único que tengo, -w para que me pida la contraseña, y -h para especificar que me conecte al host, al servidor que está en el 127.0.0.1. Yo pongo mi contraseña, que era 123, y con eso ya puedo ingresar. Una vez que nos encontramos dentro de la línea de comando, nosotros podemos proceder a listar todas las bases de datos utilizando /l. Entonces podemos ver todas las bases de datos que están creadas acá. Mi base de datos es una base de datos que yo creé previamente. Puedo crear una nueva base de datos, por ejemplo, create database prueba 2. Creo la base de datos, me dice create database. Ahora, yo tengo que conectarme a una base de datos para poder ejecutar comandos como creación de tablas, select, etc. Entonces, para eso yo me conecto con el comando /c al nombre de la base de datos. Me voy a conectar a la base de datos prueba 2. Me vuelve a pedir la contraseña y me dice ya está conectado a la base de datos prueba 2 con el usuario Postgres. Y si se fijan, aquí adelante me aparece la base de datos en la que estoy. Antes estaba en la base de datos Postgres, pero ahora estoy en la base de datos prueba 2. Dentro de las bases de datos yo puedo comenzar a ejecutar comandos como creación de tablas. Create table, mi tabla, ID, serial, primary key y nombre varchar 10. Entonces siempre tengo que terminar con punto y coma mis sentencias. Ya tengo la tabla. Entonces con -d, con /d, yo listo todos los objetos que hay en mi base de datos actual. Entonces yo puedo ver que actualmente hay mi tabla y hay la secuencia, mi tabla que ha sido creado por mi tipo de dato actual. Yo puedo hacer ya select asterisco from mi tabla y ya puedo obtener toda la información que hay en mi tabla. Luego puedo proceder a insert into mi tabla, nombre, values, Juan, Pedro, y ahora puedo volver a ejecutar el select y ya veo que los datos están creándose en la base de datos. Entonces esta es la forma en la cual yo puedo entrar a ejecutar comandos desde PSQL, que es Procedural Structure Query Language. Es un lenguaje más complejo. Para ver la ayuda, yo simplemente puedo escribir /signo de interrogación y ya me van a ir apareciendo los diferentes comandos que ustedes pueden ir averiguando para qué es cada uno. Con eso, un comando importante también es /q para poder salir. Listo, ya tenemos instalado Postgres funcionando. Hemos creado una base de datos, hemos creado una tabla, pero siendo sinceros, no siempre usamos la línea de consola nosotros para poder realizar la gestión de la base de datos. Entonces podemos instalar una herramienta visual. ¿Qué herramienta podemos instalar? Podemos instalar pgadmin 4. Para ello he encontrado este enlace. Lo que vamos a hacer primero es descargarnos una llave de seguridad, y esa llave de seguridad nosotros la vamos a instalar en nuestro equipo local. Los paquetes que se utilizan en
en el software para descargar, utiliza una contraseña, una llave para verificar que los paquetes sean seguros y hayan sido elaborados por la persona que los dice haber elaborado. Por eso es que la llave que estamos descargando la descargamos de Postgres. Como estaba indicando, los paquetes normalmente vienen firmados con una llave única para que podamos verificar la autenticidad del paquete y que haya sido emitido por quien corresponde. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es descargar la llave de parte de los desarrolladores de Postgres desde el dominio postgres.org. Entonces esa llave nosotros la descargamos y la aumentamos al set de llave que nosotros tenemos. Lo siguiente que tenemos que hacer es registrar el repositorio de Postgres en nuestros repositorios adicionales. Entonces, orígenes de software, fuentes, vamos a fuentes de software, inicio, fuentes de software, entramos, nos pide la contraseña, y una vez que estamos ahí adentro, lo que nosotros vamos a hacer es buscar en repositorios adicionales, y en repositorios adicionales nosotros vamos a incluir y vamos a pegar el repositorio de postgresql.org. Entonces aumentamos ese repositorio. Una vez que está adicionado, apretamos OK. Procedemos a hacer un update de nuestra lista de paquetes. Colocamos nuestra contraseña como administrador. Va a comenzar a descargar nuevamente la lista de paquetes, que son los paquetes que tenemos disponibles para instalar. Y cuando termine de descargar, nosotros deberíamos ya poder ver la versión de pgadmin 4. Entonces esperamos a que termine de descargar. Una vez que termina de hacer el update y lee la lista de paquetes, nosotros podemos tener apt search pgadmin 4 y podemos ver que ya nos apareció pgadmin 4. Entonces sudo apt-get install pgadmin 4. Nos dice que va a descargar 73 megabytes y dejamos descargando los 73 megabytes para poder realizar la instalación del paquete. Esperamos un poco. pgadmin 4 es un servicio web. Lo único que hace es generar una interfaz gráfica mediante la cual nosotros podemos acceder a administrar nuestras bases de datos Postgres. Entonces es una forma más sencilla en la cual podemos hacer backup, restablecer sin necesidad de utilizar mucho línea de comandos. Por atrás, pgadmin 4 lo único que hace es trasladar o convertir nuestras instrucciones en comandos, ya sea de PSQL o de SQL como tal. Entonces toda esa automatización nos facilita bastante el trabajo y nos ahorra tiempo. Es bueno que ustedes, sin embargo, también conozcan los comandos que se utilizan y practiquen también su SQL. Una vez que está instalado, nosotros podemos presionar inicio, buscar pgadmin y pgadmin 4 va a ser. Con pgadmin 4, cuando inicia, se inicia un servidor local y ese servidor local lo que hace posteriormente es abrir una pestaña web para poder acceder al servicio de Postgres. Ya cuando termina de abrir pgadmin 4, nos abre una pestaña en su navegador web y lo primero que nos pide es que establezcamos la contraseña master para pgadmin. ¿Qué significa eso? Cuando queramos utilizar pgadmin vamos a tener que ingresar una contraseña y si ingresamos la contraseña recién vamos a poder comenzar a acceder y conectarnos a las bases de datos. Entonces yo voy a colocar una nueva contraseña sencilla y con eso ya he establecido el acceso. A mano izquierda en pgadmin nosotros podemos ver los servidores. En este momento no tenemos ningún servidor registrado, entonces vamos a crear un nuevo servidor y ese servidor lo vamos a llamar localhost. El server en general solo le ponemos el nombre, podemos cambiar el fondo si quieren para la conexión. Yo le voy a poner un fondito verde y la conexión. Lo primero es el host o la dirección IP, entonces ponemos 127.0.0.1 que es mi dirección local. Postgres siempre funciona en el puerto 5432. Luego pongo el nombre de la base de datos y el usuario, que yo estoy usando el usuario Postgres,
y coloco la contraseña de mi usuario Postgres. Entonces coloco la contraseña, presiono guardar. Podemos ver que cuando terminamos de crear nos aparece localhost y nos aparece el loguito de Postgres, y automáticamente cuando ingresamos nos aparecen las bases de datos, los table spaces y los grupos, los usuarios que existen. Entonces, en las bases de datos del servidor, yo me conecté al servidor que acabamos de crear en la máquina local. ¿Se acuerdan que por línea de comandos creamos dos bases de datos, mi BDD y prueba 2? Y que en prueba 2, cuando hago clic encima de una base de datos, me aparecen las diferentes componentes, se van a schemas y en public están todas las tablas. Entonces aquí está mi tabla, la tabla que nosotros creamos. Para ver los datos podemos hacer clic derecho, View Edit Data, All Rows, y nos va a mostrar todas las tablas de la base de datos. Ahí están Juan y Pedro que ingresamos utilizando comandos de SQL. Con eso nosotros ya tenemos un gestor de SQL. Entonces aquí a la derecha en la parte superior nosotros vamos a apreciar que nos van a ir apareciendo las diferentes conexiones que abrimos. Cada vez que abrimos una tabla se va a abrir una nueva conexión para hacer el script. Nos muestra el script que ejecuta y abajo nos muestra el resultado. Entonces para cerrar un script lo podemos cerrar. Es importante que ustedes cierren las conexiones. Cuando terminen de usar el servidor siempre desconéctense. Esto evita que otras personas utilicen o accedan al servidor sin su autorización. Les da un mensaje y les pregunta: ¿quieren desconectarse? Presionan OK y la próxima vez que quieran volver a entrar les va a volver a pedir la contraseña. No les recomiendo utilizar la opción de Save Password porque va a guardar la contraseña y cualquiera va a poder entrar. Eso es un riesgo muy grande de seguridad. Es mejor que cada vez ustedes pongan la contraseña, tanto por seguridad como para acordarse cuál es. Muy bien, un aspecto muy importante de Postgres es que Postgres es un motor de base de datos que organiza las tablas de una base de datos por esquemas. Dentro de un servidor yo puedo tener n bases de datos diferentes. Entonces yo puedo crear una nueva base de datos. Le damos un nombre. Los nombres es recomendable que sean en minúsculas y guiones bajos, solo alfanumérico y números y guiones bajos para evitar problemas. Por ejemplo, vamos a llamar a esta base de datos prueba 3. Establecemos el usuario dueño, Postgres. Luego le damos una definición. La codificación es muy importante. Normalmente nosotros usamos UTF-8 que nos sirve bastante y mantenemos eso. Latin es otra codificación que se utiliza, pero UTF-8 es la más convencional. Luego ustedes pueden utilizar otra base de datos para que use el mismo esquema de estructura de tablas al momento de su creación. Por ejemplo, yo voy a utilizar mi esquema prueba 2 y el connection limit me establece cuántas conexiones simultáneas en paralelo puedo hacer sobre esta base de datos. Es importante, -1 significa que no está limitado, van a conectarse hasta que ya no hay recursos, y recién cuando ya no hay recursos físicos no van a poder conectarse. Con eso ya lo tienen. En Privileges ustedes pueden aumentar usuarios y pueden acceder a asignarle permisos a usuarios específicos. Por ejemplo, yo le puedo crear otro usuario y le puedo definir solo un grupo de permisos específicos, que solo pueda crear tablas, que se pueda conectar, que pueda hacer otras cosas más. Entonces eso es para restringir más la seguridad al momento de su creación. Con eso nosotros podemos ver al final el SQL que va a ejecutar. Es bueno que lo revisen, van a ir aprendiendo bastante. Create Database prueba 3 with owner Postgres, template prueba 2, encoding UTF-8 y connection limit -1. Entonces este es el SQL que en realidad se ejecuta cuando yo presiono Save. Y siempre pgadmin les muestra el SQL. Entonces vayan revisando para aprender, muchachos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una base de datos, la base de datos prueba 3, y como he utilizado la base de datos prueba 2 como defecto, yo tengo aquí en schemas, en tables, mi tabla, la misma tabla que arriba, y en las filas yo tengo los mismos valores que estaban en la base de datos prueba 2. Si yo creo una base de datos en blanco, le vamos a poner prueba 4 y no lo vamos a hacer nada más, la base de datos no tiene más información. En mis schemas no hay ninguna tabla. Si se fijan, está vacío. Ahora, un aspecto importante es que los componentes en las bases de datos se almacenan en diferentes
partes. Por ejemplo, catálogos establecen el tipo de información que se puede registrar. No lo van a utilizar mucho. Podemos ver aquí un detalle de los triggers. Podemos tener extensiones. Las extensiones nos habilitan funciones, por ejemplo, cuando si ustedes quieren utilizar PostGIS, igual hay que registrarla. Hay unas funciones que se registran como extensiones. Además de eso, nosotros tenemos los schemas. Los schemas son bien importantes. Las tablas en Postgres se agrupan por lo que se llaman esquemas o schemas. Un schema no es nada más que una agrupación lógica de tablas. Entonces, en vez de poner todas mis tablas en un solo lugar y tener 80 tablas en un lugar y va a ser bien difícil, yo puedo organizar mis esquemas. Nosotros al momento de programar generamos esquemas según el tipo de información que vamos a almacenar. Por ejemplo, yo voy a crear un esquema llamado seguridad para poder almacenar la información de mis usuarios, roles y permisos. Yo puedo crear un esquema llamado gestión, digamos, documental, donde voy a almacenar la información de hojas de ruta, documentos, etcétera, si estuviese haciendo un sistema de correspondencia. Cada esquema tiene sus propias funciones, tiene sus llaves foráneas y tiene, lo más importante, tablas y vistas. Entonces, las tablas y vistas se almacenan dentro de un esquema. ¿Por qué es importante saber el esquema? Por defecto, porque cuando nosotros generamos una tabla en un esquema, tenemos que mencionar explícitamente a qué esquema pertenece. Estoy en el esquema seguridad, voy a crear mi tabla permiso. Mi tabla permiso le voy a inventar columnas. Como pueden ver, todo lo puedo hacer de manera gráfica. Mi primer columna se va a llamar ID. Va a ser de un tipo serial. Serial es un número autoincremental. No va a ser nulo y va a ser llave primaria. Y vamos a tener otro que le voy a poner que va a ser varchar. Character varying en realidad, que es el tipo de dato que se utiliza. En Postgres se utiliza character varying, que es lo mismo que varchar. El nombre del permiso, la longitud de character varying va a ser de 100 y no va a ser nulo. Con esos, cuando yo guardo, al momento de acceder a mi tabla, por ejemplo a la tabla permiso y hacer clic derecho, view data, view all rows, al momento de seleccionar me dice seleccionar asterisco de seguridad.permiso. ¿Qué significa esta primera parte? Esta primera parte es el esquema y lo que le sigue es el nombre de la tabla o el objeto. Por defecto, todas las tablas se crean en public. Si yo no le menciono un esquema, la tabla se crea en el esquema public. Entonces, si yo no le antepongo nada, si yo me olvido de poner, simplemente pongo select asterisco from permiso, no va a ejecutar y se los voy a demostrar. Hago clic derecho acá y encima de la base de datos sobre la cual quiero ejecutar y pongo query tool. Voy a poner select asterisco from permiso y voy a hacer correr esta instrucción. La corro y me dice error, no existe permiso. Pero si pongo seguridad.permiso, entonces recién puedo acceder a la información. Por eso es importante que sepan diferenciar los esquemas de lo que son las tablas. El esquema simplemente es una agrupación lógica para las tablas y eso les va a ayudar mucho al momento de desarrollar sistemas y organizar las tablas. Con eso ya tenemos toda la base necesaria para comenzar a desarrollar en Symfony.